La ofensiva de Putin en Ucrania en 2026 fracasó antes incluso de comenzar. Su plan era acabar con el Donbass, romper el cinturón de fortificaciones, cercar Kramatorsk y poner fin a la guerra. Ya había tomado Pokrovsk. El frente se derrumbará, decían. Pasaron 6 meses. El frente no se derrumbó. Mientras Rusia se encontraba estancada, Ucrania lanzó una contraofensiva. El 15 de mayo, en un solo día, avanzó simultáneamente en 3 frentes distintos. La mayor victoria de Rusia se convirtió en su mayor trampa, y esto demuestra de qué lado se trazó la línea roja. Comencemos con esos 3 frentes porque el 15 de mayo no fue una coincidencia, sino la primera gran prueba de la nueva doctrina bélica de Ucrania y la prueba del colapso físico del ejército ruso. En Yarkov, la 129. Brigada Mecanizada Pesada liberó la aldea de Odradna y sus alrededores, un total de 22 kilómetros cuadrados. Rusia capturó Odradna el 22 de noviembre de 2025, utilizándola como parte de sus operaciones de presión transfronteriza. Durante 6 meses, fortificó la posición, cavó trincheras, estableció posiciones de tiro en zonas boscosas y colocó minas. Los soldados rusos la consideraban una fortaleza segura, sus defensas eran sólidas. El 15 de mayo, Ucrania destruyó todas esas fortificaciones en cuestión de horas. Cabe destacar las 2 unidades que llevaron a cabo la operación, el batallón de asalto Shkval y el batallón de drones del equipo de rugby. Estas 2 unidades, adscritas a la 129. Brigada Mecanizada Pesada aplicaron una nueva fórmula táctica. Primero los drones del equipo de rugby identificaron y atacaron las posiciones rusas. La artillería las neutralizó. Posteriormente, la infantería de Shkval intervino para asegurar la zona. Los rusos fueron expulsados de las zonas boscosas, las posiciones fortificadas y los refugios. El 16º Cuerpo de Ejército confirmó la liberación de 22 kilómetros cuadrados en una sola operación. El Estado Profundo lo describió así: las nuevas tácticas de guerra están dando resultados. Rusia perdió 56 soldados, los que pudieron escapar huyeron. Pero el detalle más revelador fue la reacción de los soldados rusos. Quienes pudieron escapar huyeron. Esta es la versión del Estado Profundo, no la de Ucrania. El abandono de posiciones fortificadas que habían sido reforzadas durante 6 meses apunta a algo más profundo que el agotamiento físico, un colapso psicológico. Los soldados enviados al frente con tan solo una semana de entrenamiento han perdido incluso los reflejos defensivos más básicos. En Odrodno la resistencia era escasa, la moral baja y la coordinación prácticamente nula. Y esta no es la historia de un solo pueblo. Es un reflejo del estado general del frente. Ese mismo día, en el sur, los contraataques ucranianos en el frente de Kostiantynivka detuvieron el avance ruso. Evaluación del ISW del 15 de mayo. Ucrania avanzó en las direcciones de Kharkiv y Kostiantynivka. También se confirmaron avances en dirección a Sloviansk. En Vovchansk, el 23. Regimiento de asalto del ejército ruso capturó a 3 soldados rusos. En un solo día, en 3 frentes distintos, 3 unidades diferentes, y en todos ellos Ucrania avanza y Rusia se defiende. La fórmula de Shkval más el equipo de rugby de Odrodno es un modelo replicable. Los drones despejan la zona antes de que la infantería entre en la línea de fuego. La artillería proporciona fuego de cobertura y a continuación la infantería toma posiciones. El número de bajas se mantiene al mínimo, todo lo contrario a las tácticas de oleadas humanas de Rusia. Y la incapacidad del ejército ruso para responder a esto demuestra hasta qué punto se ha erosionado su flexibilidad táctica. El avance en 3 frentes del 15 de mayo es impresionante por sí solo, pero lo que realmente lo hace significativo es el contexto general que lo rodea, el colapso de la capacidad ofensiva de Rusia. El cinturón de fortalezas es la columna vertebral del Donbass. Kostiantynivka, Drushkivka, Sloviansk, Kramatorsk. Una cadena de ciudades fortificadas de 50 kilómetros que se extiende de norte a sur, reforzada desde 2014. Si este cinturón cae, se abren las carreteras hacia Kharkiv, Dnipro y Zaporizhia. Rusia lo sabe. Basó todo su plan para 2026 en derribar este muro. Nada funcionó. En Kostiantynivka, Rusia se infiltró en las afueras orientales en octubre de 2025. Han transcurrido 6 meses desde entonces. La evaluación especial del ISW del 4 de mayo es implacable. Ni siquiera se lograron avances tácticamente significativos. Los funcionarios del Kremlin hicieron declaraciones de victoria exageradas. Pero esta vez, incluso sus propios blogueros militares los criticaron.
El 13 de mayo, un bloguero militar ruso vinculado al Kremlin admitió abiertamente que las fuerzas ucranianas están atacando con eficacia a las tropas rusas concentradas. Detrás de esta admisión se esconde una realidad. Según la evaluación de Meshowet, las fuerzas rusas han estado avanzando a un ritmo máximo de 1 kilómetro por semana durante más de un mes. Cada kilómetro supone aproximadamente 200 soldados. E incluso este avance es objeto de disputa. Los contraataques ucranianos están recuperando algunas posiciones. Las dos principales rutas de suministro a Kostiantynivka están bajo fuego de drones y artillería rusos. Los análisis de inteligencia de fuentes abiertas, o SINT, publicados el 14 de mayo, confirmaron esta información mediante geolocalización. Ucrania arriesga sus convoyes de suministros para defender esta ciudad, pero considera que vale la pena defenderla, ya que si Kostiantynivka cae, se abre la ruta a Kramatorsk. Al noreste, Chasiv Yar ha resistido durante más de 20 meses. Rusia lleva intentando tomar esta pequeña ciudad desde 2024. Chasiv Yar se asienta sobre un terreno elevado. Su captura permitiría a Rusia bombardear Kostiantynivka desde el aire. En abril de 2026, Rusia lanzó 2 ataques mecanizados. Según ISBV, ninguno logró avances tácticos. El fracaso de ambos asaltos mecanizados evidencia el grave deterioro de la coordinación entre la infantería y las fuerzas blindadas rusas. Tras la pérdida de Starlink, las comunicaciones en el terreno se han interrumpido. Después de 20 meses de cada proyectil disparado, cada soldado caído, cada tanque desplegado, la ciudad aún no ha caído. El informe especial de ISW de abril de 2026 resume el resultado. Rusia no tiene la capacidad de tomar militarmente el cinturón de fortalezas en 2026. Incluso en el escenario más optimista, no lo logrará antes de finales de 2027 o principios de 2028 y solo si se corta el apoyo occidental. El impacto psicológico de esta evaluación en los comandantes rusos es enorme. Saber que el objetivo es inalcanzable, pero seguir recibiendo órdenes de ataque, mina la motivación. Entonces, ¿por qué el ejército ruso llega al cinturón de fortalezas en un estado de agotamiento tan extremo? La respuesta reside en Pokrovsk, en el mayor éxito de Rusia. Entre enero y febrero de 2026, Rusia capturó Pokrovsk, la ciudad más grande que había tomado desde Bakhmut. Pokrovsk era el centro logístico de Donetsk, la encrucijada de las rutas de suministro. Todos decían que, si Pokrovsk caía, todo el frente se derrumbaría. La BBC escribió: se abre el camino a Kramatorsk, Donetsk está prácticamente perdida. No se derrumbó, porque Ucrania ya había preparado sus líneas de defensa más atrás mientras Rusia entraba en Pokrovsk. Rusia sufrió tantas bajas al tomar Pokrovsk, decenas de miles de soldados, que para cuando capturó la ciudad ya no tenía fuerzas para avanzar hacia el oeste. La evaluación de ISW de febrero es clara. Rusia fue incapaz de realizar avances operacionales significativos tras la toma de Pokrovsk. No se ha registrado ningún avance significativo al oeste de Pokrovsk desde diciembre de 2025. El CSIS comparó este ritmo de avance con el de la batalla del Somme en la Primera Guerra Mundial. Rusia avanzó incluso más lento que en el Somme. En 1916, el avance diario promedio fue de 50 metros. En 2025, hacia Pokrovsk, el avance sería de 30 a 40 metros por día. 108 años después, a pesar de las municiones guiadas por satélite y los enjambres de drones, el avance es más lento que en la Primera Guerra Mundial. Según datos del ISW, cada 5 metros costaban al menos un soldado ruso. 1 kilómetro equivale a 200 soldados. A este ritmo, las bajas son un problema físico, pero el impacto psicológico es aún más devastador. Los soldados rusos perciben la inutilidad de avanzar entre 30 y 40 metros diarios. El tiempo de entrenamiento para las tropas de reemplazo se redujo de 1 mes a 1 semana. Los soldados novatos desconocen las maniobras básicas, desconfían de sus comandantes y oyen historias de quienes huyeron el día que llegaron al frente. Las mismas unidades que capturaron Pokrovsk nunca vieron la victoria. Lo que vieron fue una ciudad reducida a escombros y listas interminables de bajas. Pirro dijo: una victoria más como esta y estaremos perdidos. Putin llegó a ese punto en Pokrovsk. El agotamiento provocado por Pokrovsk no se limitó a un solo frente. Afectó a todo el frente oriental y meridional. Dado que Rusia cuenta con una única reserva de recursos, cada vez que se envían refuerzos a un frente, otro queda desprotegido. El plan para cercar Kramatorsk parecía lógico sobre el papel.
Desde el norte Liman a Sloviansk, desde el sur Kostiantynivka a Kramatorsk. Pero ISW consideró que el plan era extraordinariamente ambicioso. Tomar Liman desde el norte era necesario. El 20. Segundo ejército de armas combinadas y el primer ejército de tanques no eran lo suficientemente fuertes, pues sus recursos se habían agotado debido a los contraataques de Kupiansk. En el sur, Kostiantynivka llevaba 6 meses bajo ataque, sin siquiera lograr avances tácticos. Ambos flancos estaban destrozados, y el efecto dominó es implacable. La 90. Primera división de tanques fue desplegada en dirección a Pokrovsk. El frente que dejó se debilitó. Se enviaron unidades de las VDV a Zaporilla. La capacidad ofensiva en Donetsk disminuyó. El 5. Primero ejército perdió más de 20.000 soldados en la zona de Juliaipola. Se reclutaron soldados de los ejércitos 29 y 36 como reemplazos. El impacto de estos cambios en los comandantes rusos es desmoralizador. Las unidades de élite van y vienen, ninguna logra resultados duraderos y cada unidad que llega intenta recuperar las posiciones perdidas por la anterior. Entre los soldados se extiende la idea de que nos enviaron aquí a morir. Rusia está combatiendo un incendio mientras otro crece, y el agua está en un solo balde. Y la realidad subyacente a toda esta situación en el frente se resume en una sola ecuación. Rusia pierde 35.000 soldados al mes. La movilización mensual asciende a 27.000. La ecuación es negativa. Rusia pierde más soldados cada mes de los que puede reemplazar. Un informe filtrado del Kremlin cifra el total de bajas desde el inicio de la guerra en 1.315.000. Zelensky afirma que incluso esta cifra se ha reducido. Zelensky resumió los cálculos. Para tomar el control total del Donbass, Rusia tendría que sacrificar entre 300.000 y 1 millón de soldados. Al ritmo actual de bajas, esto significa entre 1 y 3 años más de guerra, y cada mes la situación empeora. Esta situación no es sostenible para la población actual de Rusia. Además, la solución aplicada para paliar esta situación, reduciendo el tiempo de entrenamiento de 1 mes a 1 semana, profundizó el problema en lugar de resolverlo. Los soldados enviados al frente con solo 1 semana de entrenamiento desconocen maniobras básicas, comunicación y coordinación. En Odradno, quienes pudieron escapar huyeron. Esta es la consecuencia lógica de esa situación. Más bajas, mayor necesidad de reemplazos, menor tiempo de formación, un círculo vicioso. La naturaleza multidireccional de esta presión también está desestabilizando el equilibrio interno de Rusia. Los gobernadores de Belgorod y Briansk fueron destituidos el mismo día, el 13 de mayo. El coste político de los ataques aéreos en profundidad en Ucrania se hizo innegable por primera vez. El fracaso en el frente está desmoronando la propaganda. El Kremlin afirma que avanzan en Kostiantynivka, pero sus propios blogueros los corrigen. Llevamos 6 meses en el mismo lugar. Las familias en duelo hacen preguntas. Desde la Duma se alzan advertencias que recuerdan a 1917. Los oligarcas se rebelan contra las nacionalizaciones. El fracaso militar aumenta el descontento interno. El descontento interno dificulta la movilización. La falta de movilización debilita al frente y el ciclo se repite. La culminación simbólica de esto llegó el 9 de mayo, día de la victoria. Putin no invitó a un solo miembro del parlamento de su propio partido. Plaza Roja, sin tanques, sin misiles. Según la evaluación de la inteligencia de defensa británica del 12 de mayo, la reducción del desfile refleja la vulnerabilidad del Kremlin. El día de la victoria de Putin se convirtió en una muestra de su fracaso. Detrás de la explosión simultánea de todas estas capas, la trampa de Pokrovsk, el cinturón de defensa, el efecto dominó, la ecuación de bajas, subyace un detonante crítico, la sordera tecnológica de Rusia. En febrero de 2026, SpaceX desactivó remotamente las terminales Starlink que el ejército ruso había estado utilizando sin autorización. Ucrania estableció un sistema de lista blanca. Solo funcionan las terminales registradas. Rusia perdió la coordinación de drones, las comunicaciones de campo y la capacidad de reconocimiento en tiempo real, y meses después aún no ha encontrado una alternativa. Unidades cibernéticas ucranianas instalaron servicios falsos de activación de terminales para tender trampas a soldados rusos. Los soldados que intentaban activar las terminales entregaban sus datos de ubicación a la inteligencia ucraniana. El análisis del Instituto Adapt lo confirma. Una de las principales razones del éxito de la contraofensiva ucraniana en Zaporilla fue la pérdida del acceso de Rusia a Starlink.
Una sola decisión sobre satélites comerciales cambió el equilibrio en el frente. Esta es también la razón por la que la fórmula del equipo de Rugby Shkval Plus funcionó en Odradno. La coordinación de drones, artillería e infantería de Ucrania funciona a la perfección, mientras que las unidades rusas luchan sin tener conocimiento de la presencia de las demás. La explicación técnica del fracaso de ambos asaltos mecanizados en Chasiv Yar es la misma. La coordinación entre infantería y blindados se ha derrumbado. Atacar sin comunicaciones es como correr a ciegas. Y esto es inaceptable. El fracaso de la ofensiva rusa no se debió a un solo factor, sino que el denominador común fue la falta de coordinación tecnológica. Sin la coordinación de drones es imposible atacar. Y si no se puede atacar, se desperdician recursos. Si malgastas recursos, otro frente se derrumba. Cuando otro frente se derrumba, envías refuerzos. Cuando envías refuerzos, el primer frente se debilita. El punto de partida del círculo vicioso, la pérdida de Starlink. A pesar de todos estos fracasos, sería un error subestimar la presencia de Rusia en el frente. Más de 700,000 soldados en la línea del frente. Rusia aún ostenta la superioridad numérica. Su capacidad de lanzamiento de bombas planeadoras, en particular la KAB-3000, es enorme e imparable sin defensa aérea. Estas bombas están destruyendo ciudades y arrasando la infraestructura de las ciudades fortificadas. El Centro de Tecnología Avanzada de Drones Rubicon se ha desplegado en Pokrovsk. Se están estableciendo puestos de control de drones en posiciones elevadas con el objetivo de atacar la logística ucraniana. Rusia aún puede atacar, pero hay un abismo entre atacar y avanzar. Tienes superioridad numérica, pero no coordinación. Bombardeas, pero no puedes capturar. La calidad de la infantería ha disminuido. Envías refuerzos, pero otro frente se derrumba. Los recursos no son suficientes. La poderosa pero ineficaz paradoja, como la de los alemanes en Verdún. Falkenhayn dijo, desangraremos al enemigo. Su propio ejército desangró aún más. Putin está atrapado en la misma situación. ¿Y una nueva ola de movilización? Teóricamente posible, pero el costo político es enorme. Desde la Duma resuenan advertencias similares a las de 1917. Los oligarcas están en rebelión. Las mujeres de Samara exigen la dimisión de Putin. Un viceministro eludió al FSB y huyó a Estados Unidos. Reclutar más soldados podría desatar la tormenta. ¿De dónde sacará Putin a esos soldados? Y aunque los encuentre, ¿cómo los equipará? ¿Cómo los alimentará? Mientras tanto, Ucrania no se queda de brazos cruzados. Contraataca con operaciones como la de Odradna, debilita la infraestructura petrolera rusa con ataques de largo alcance y ejerce la presión suficiente para que Ucrania se adentre en las costas de Crimea. 15 de mayo de 2026. Ucrania avanza en 3 frentes en un solo día. En Odradna se liberan 22 kilómetros cuadrados y se iza la bandera. El pueblo que Rusia capturó hace 6 meses se ha perdido de nuevo y los soldados rusos pasarán a la historia con la frase, quienes pudieron escapar, huyeron. 6 días antes, el 9 de mayo, en la Plaza Roja, ni tanques ni misil. Día de la victoria para Putin, pero sin victoria que celebrar. La distancia entre estas dos escenas es la historia de la ofensiva rusa de 2026. 4 años, 1,3 millones de bajas, un avance más lento que la batalla del Somme. Y cada mes se pierden 35,000 soldados, mientras que solo se movilizan 27,000. Las cifras no mienten. En 1916, en Verdún, el jefe del Estado Mayor alemán, Falkenhayn, dijo, desangraremos a Francia. 10 meses y 700,000 bajas después, la sangre que más corrió fue la de Alemania. Putin cayó en la misma trampa. Él dijo, agotamos las fuerzas de Ucrania y así agotamos las suyas. Y ahora se enfrenta no solo a una Ucrania que resiste, sino a una Ucrania que contraataca. Rusia no ha perdido su poder ofensivo, pero sí ha perdido la capacidad de convertir ese poder en resultados. Ucrania ya no es solo el bando que resiste, sino el que contraataca. Se han trazado las líneas rojas. Si te ha parecido interesante este contenido, no olvides darle a me gusta, dejar un comentario y seguir el canal.